Buena gente, bienvenidos una vez más a mi canal, campeones. Y después del vídeo de ayer, vídeo que ha dado vueltas en el mundo, no solo el mío, sino que bueno, las noticias en general, que han aterrizado en todos los medios de comunicación, PlayStation 5 ha sido al fin liberada, o desbloqueada, o pirateada, o se le ha hecho jailbreak, lo que queráis llamarle. Y es la realidad, ¿vale? Ahora, después del vídeo que yo hice enseñando pues cómo meterle las DNS a tu consola para poder desbloquear pues el host de Alacif, que a través de ese host pues se puede acceder de forma fácil a la red de internet para poder ubicar ahí una URL, la cual tú pues ya pirateas tu consola, pero no hay finalidad útil de momento para los usuarios finales. Solamente esto sería básicamente, para que lo entendamos, para desarrolladores, para que ahora pues lo hagan más estable. ¿Por qué digo esto? Porque hay una capa de seguridad que no estaba presente en Play 4, quizás, no sé si me equivoco, pero es una capa de seguridad que se le llama hipervisor, que esto pues no permite todavía poder instalar lo que serían videojuegos de PlayStation 5, que es la finalidad que el usuario final pues agradecería con mucho gusto y quieren, ya que los juegos de Play 5 son muy caros y bueno, mucha gente. Además de todo esto, gente, mucha gente se decía que nadie va a tener una consola PlayStation 5 en estos firmwares. Hay un montón de gente, estoy flipando con la cantidad de gente, después de lo que vale la consola, lo difícil que ha sido pues por mucha gente comprarla. Estoy flipando en los comentarios de mi vídeo, en las redes sociales, la cantidad de gente que hay esperando un jailbreak y tienen las consolas en estas versiones. ¡Ojo! Yo flipado, la verdad. Pensé que habría menos gente esperando un jailbreak en PlayStation 5, sinceramente. Hay muchísima peña, en 450, en 403, incluso mucha gente he visto que está en 320 también. O sea, es alucinante la gente que aparca su consola ahí, esperando el día de mañana un posible jailbreak para piratear videojuegos o a saber qué van a hacer, pero es flipante. Además, el vídeo que muestra Lance McDonald's, que son unos vídeos que se ha hecho virales, se ha hecho más viral en Twitter. Justo salió lo que es el hack, pues hizo un vídeo enseñando cómo, también lo puse en mi anterior vídeo, en el cual él enseña prácticamente todo el proceso, enseña cómo se instala el videojuego Playable Tracer, el PT famoso, y él aclara en el vídeo, ya que muchos medios han dicho que era falso, que no sé qué. Realmente Lance ha dicho claramente que él todavía conserva la licencia de ese videojuego y claro, él lo puede instalar, pero no ejecutar. Pero una persona como tú, como yo, que no tiene la licencia de ese videojuego, el juego sí se instala, algunos juegos se instalarán, pero no puede arrancar debido al hipervisor. Hay una capa de seguridad todavía que en PlayStation 5 está presente y no se pueden arrancar, por así decirlo, los juegos. Necesitaríamos como otro paso, otro punto que todavía no existe, no está terminado. O sea, estaríamos hablando que realmente este exploit, que sí que es un exploit, pues a nivel de kernel, con privilegios, ¿no? De acceso y tal, pero sigue habiendo algo que lo está, pues, bloqueando o que no está terminando de demostrar todo su poder, por así decirlo. O sea, no podemos hacerlo funcionar al 100%. Así que estaríamos hablando de un kernel exploit pues, no del todo 100% funcional, ¿vale? Eso sí, ya se puede piratear la consola, ya puedes habilitar tus debug settings y todo lo que tú quieras, ¿no? Y puedas instalar a lo mejor algunos PKGs de estos, o sea, PKGs en la página de archive.org, hay unos PKGs que estaban en las consolas esas que están en modo kiosco, pues que son algunas demos. Eso sí lo vas a poder instalar, ya que no requiere licencia y lo vas a poder ejecutar todo lo que tú quieras. Pero lo que son juegos con licencia o juegos así, no vas a poder ejecutar nada, de momento, ¿vale? O sea, eso es lo primero. Además, una cosa muy importante que tengo que recalcar es que, bueno, se ha lanzado para la versión en específico 4.03. Spectre ha dicho que debería de funcionar hasta 450, si le metes pues más chicha. Hay usuarios que han dicho que sí funciona en 450, pero tienes que meterle muchos intentos.
Y yo realmente os recomendaría ahora mismo que no hicierais nada, porque realmente yo lo he probado en mi consola 320 y 450. Normalmente la 403, pero no quería actualizar porque realmente no se puede hacer nada, ¿no? Pero es que en la 450 cada vez que lo intentas es un kernel panic. O sea, cada vez es muy frustrante. O sea, es un hack que es súper inestable. No es habilitar esto y hace la consola penk y se apaga. Y se apaga, cada vez se apaga. Y esto es súper molesto, la verdad que no vale la pena ahora mismo. Tenemos que esperar que los desarrolladores pues lo hagan más estable o lo que sea. Implementen alguna cosa que funcione mejor. Cosa que a lo mejor estoy dudando si esto llegará o no en PlayStation 5. Pero es súper inestable, ¿eh? Totalmente se apaga la consola cada vez y requiere de muchos intentos y realmente luego no puedes hacer nada más que ver tus debug settings, intentar instalar algún PKG que luego no va a funcionar, a no ser que sea una demo de estas de kiosco de cuando salió la consola, que la tenían ahí en un mostrador para que pudieras probar algún jueguecillo, pues eso sí va a arrancar, ya que no necesita licencia ni nada, pero esto es lo que hay ahora mismo. Hago este vídeo pues para que os informéis bien de lo que hay. Así que ahora mismo el hack no merece para nada la pena. No he visto canales que han, bueno, uno que ha dicho que estaba totalmente pirateada la consola. Realmente está pirateada la consola. Pero claro, es que la finalidad pero no es 100%, o sea, usable para ti. De momento no lo es, ¿vale? Que ya hay un punto de entrada súper mega fuerte, que se ha liberado la consola y todo, sí. Que Sony, pues... Hay gente que ha dicho que esto es la mejor propaganda que tiene Sony PlayStation ahora para Navidades. Que así es como va a vender realmente las videoconsolas Sony PlayStation 5, ¿no? Pues ahora se puede piratear, a todo el mundo intentará conseguir consolas que se puedan piratear. Ha dicho que Nintendo Switch, la única... O sea, lo que es su forma de venderse es con estos juegos que vienen ahora, pero Nintendo Switch está pirateada desde el día que salió. Y tampoco la gente lo ve esto, ¿no? Es como Xbox, vale. Xbox sí no se ha pirateado nunca en sí, pero es que Xbox ya tiene un sistema por defecto, modo desarrollador, que tú ya puedes crear homebrew si eres desarrollador y hacer lo que tú quieras. O sea, Xbox prácticamente no necesita ningún hack, porque con el modo desarrollador, pues se están haciendo, pues la gente que tiene mucha cabeza, son inteligentes, pues desarrolla homebrew o yo que sé, o ports de videojuegos y lo traen todo a Xbox. Como sería RetroArch, los emuladores de Flickcast, de DuckStation, de, yo qué sé, de PSP, ¿no? Que se han portado todos a Xbox. Y la verdad que Xbox no necesita un hack para piratear videojuegos, sinceramente. Tienes el Game Pass ahí, pues si quieres le metes caña. Tienes el Game Pass retro también, que es brutal. 1 tera de juegos retro hasta Play 2. Y te vas a disfrutar el resto de tu vida. Si es que realmente Xbox no va a haber nadie que vaya a piratear nada. Porque la verdad que es una consola infranqueable, por así decirlo, ¿no? En el tema de seguridad. No es como PlayStation, que le han hackeado todas las consolas desde PlayStation 1 hasta PlayStation 5 ahora. Pero en fin, era esto, mastodontes. ¿Que PlayStation 5 ha sido hackeada? Sí, lo podemos decir, ha sido hackeada. Nada más falta, pues, tiempo. El tiempo dirá lo que va a ocurrir realmente. Si se van a poder piratear juegos de PlayStation 5, de momento no, ya lo digo yo. Cuando esto ocurra ya os avisaré. Y sobre todo, si queréis estar al día de estas cositas, de estos tips, de estas noticias de hacks, avances, tutoriales, sobre todo, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo, pues, una noticia o algo que pueda salir contundente. Sobre todo, like para agradecer el vídeo, para apoyarlo, para que sigamos trayendo este tipo de contenido. Si a ti te gusta. Y nada, que tengas un buen día, campeones, y nos vemos en el próximo vídeo, cracks.